Fuera de Tiempo, un programa de análisis político y entrevistas. Una mirada propia. Fuera de Tiempo. Con Diego Genú. Hasta la medianoche, en Radio Con Voz 899. Javier Milei vetó finalmente el aumento que recompone mínimamente los saberes de los jubilados en la Argentina. Un tema difícil, el del sistema previsional, porque está claro que no es sencillo financiarlo al sistema previsional desde hace tiempo con altas tasas de trabajo negro, con el aumento de la expectativa de vida, con medidas que los últimos gobiernos siempre tomaron para tratar de ajustar o desindexar los saberes de los jubilados. Pero ese tema difícil Milei lo resuelve fácil, licuando los ingresos de 6 o 7 millones de jubilados y pensionados. Hoy la jubilación mínima en septiembre está en 234.000 pesos, con un bono no remunerativo de 70.000 pesos, que está congelado desde marzo y que además no todos los jubilados cobran. Hoy, como me decía Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad, la canasta del jubilado está en 850.000 pesos en la ciudad de Buenos Aires. Hoy hay jubilados que están alquilando una habitación con baño compartido por 180.000 pesos en la ciudad de Buenos Aires y la jubilación está en 234.000. Milei no le quiere dar un aumento del 8% a los jubilados, algunos dicen son 16.000 pesos, algo que está muy lejos de permitir que los jubilados recuperen lo que perdieron desde que asumió Milei y lo que perdieron en los últimos años, ya con el Frente de Todos, los últimos 2 años de Macri especialmente. Y el superávit fiscal que tanto festeja el gobierno tiene como contracara esta realidad de millones de jubilados, un tema muy sensible que en su momento a Macri le costó caro cuando aprobó la reforma previsional, reprimió en el Congreso y a partir de ahí empezó a perder legitimidad de manera acelerada. No está claro qué va a pasar con Milei, está claro que Milei está decidido a blindar el ajuste sobre los jubilados, lo vimos la semana pasada con la represión en el Congreso. Ahora hay que ver si la oposición logra los 2/3 para rechazar este veto. Y ahí es clave el papel de los gobernadores amigos de Milei, porque la ley que acaba de vetar Milei incluye el pago de la deuda con las cajas jubilatorias de las provincias, incluye el pago a los propios gobernadores. Hay que ver qué hacen los gobernadores amigos de Milei, no solo los de Cambiemos, sino también los amigos que Milei tiene en el peronismo, los gobernadores del peronismo que son amigos de Milei. Deberían votar contra sus intereses si es que no rechazan el veto de esta ley que incluye el pago a las cajas jubilatorias o, en todo caso, negociar al margen para que el ajuste recaiga sobre los jubilados que hoy no tienen representación, 6-7 millones de jubilados y pensionados, y que dejarían de cobrar este aumento. El tema lo preocupa mucho al presidente, está claro. Tuvo Milei que hacerse cargo de liderar 2 reuniones en apenas unos días en la Casa Rosada para blindar el ajuste contra los viejos. La semana pasada con los legisladores del PRO y La Libertad Avanza. Este martes con los funcionarios de su gabinete, con su mesa chica. Y el mensaje es explícito como pocas veces. Si bien no es la primera vez que los jubilados son blanco del ajuste, hoy es muy claro el mensaje del presidente que dice no hay recomposición para los que viven en el límite de la pobreza, pero sí hay beneficio en la Argentina para sectores de altísima rentabilidad. Bueno, viene de decirlo el presidente ante la UIA, vinimos a achicar el Estado para agrandarles el bolsillo a ustedes, grandes empresarios industriales, en muchos casos que vienen sufriendo la recesión, en algunos otros casos beneficiados por el gobierno, pero el mensaje de Milei es venimos a beneficiar a los empresarios, incluso, como digo, de un sector que no está entre los ganadores, sino entre los perdedores del modelo Milei. Caputo más de una vez habló, les dijo a los empresarios, tienen que invertir, ustedes saben que están ganando mucho, ustedes saben que los salarios están perdiendo muchísimo y están en condiciones inmejorables para invertir, se lo dijo Caputo en más de una reunión a los empresarios, en alguna reunión pública incluso. Y viene además de decirlo Federico Sturzenegger, también en las últimas horas, en el Alvear Palace Hotel, una reunión organizada por la Fundación Mediterránea, el lugar desde donde
surgió Domingo Cavallo, con Domingo Cavallo y con los empresarios que hoy financian a la Fundación Mediterránea, la familia Bagó de los laboratorios, Roberto Urquía de Aceitera General Dehesa, algunos otros empresarios importantes, lo escucharon a Sturzenegger decir: a partir de ahora van a poder diseñar el despido como quieran, con la flexibilidad que quieran. Por eso está claro, lo dice el presidente, lo dice Sturzenegger, lo dice Caputo, Milei está avanzando no contra la casta, sino contra los asalariados, contra los jubilados, con un plan de una agresividad inédita en democracia. Y por supuesto no avanza solo. Hay una larga lista de cómplices que tiene Milei en este proyecto, una complicidad o una afinidad que tiene muchos nombres. La afinidad de Macri y el PRO está clara, más allá de las diferencias, más allá de las tensiones por los fondos para la ciudad de Buenos Aires, por los lugares que Macri reclama y no tiene en el gabinete por ahora. Hay otros sectores afines, los sponsors del gobierno. Podemos hablar de empresarios como Eduardo Ernequian, como Eduardo Elstein, como Gerardo Wertheim, hoy embajador en Estados Unidos, como Bettina Bulgeroni, también embajadora de la marca País, y muchos otros empresarios cercanos al gobierno, además de los voceros que tiene el presidente en los medios de comunicación, en las redes sociales. Pero lo dicen incluso algunos funcionarios del gobierno, lo mejor que tiene Milei es la oposición a medida. Hay una dirigencia opositora, fragmentada, que duda, que da un paso adelante, da dos pasos atrás, que no se pone de acuerdo, que tiene disputas internas, que se esconden en muchos casos, que especula, alguna dirigencia que entrega a su propia gente. Y se está viendo eso, bueno, en la tensión que hay explícita también dentro del peronismo, de este peronismo dividido. La semana pasada quedó bastante claro, con lo que parece ser una ruptura entre dos figuras importantes de lo que fue el Frente de Todos, Unión por la Patria, Eduardo Guado de Pedro, Sergio Massa, por la negociación con la Corte Suprema, de la oposición con el gobierno por la Corte Suprema, y por los funcionarios del peronismo que hoy están trabajando a las órdenes de Milei. Por eso se pelearon Guado y Massa. Por los funcionarios del peronismo, que fueron funcionarios del peronismo hasta hace 5 minutos, y que hoy contribuyen al país de Milei, que hoy son partícipes necesarios del país de Milei, que son cómplices, que trabajan para Milei, y antes trabajaban para el Frente de Todos. Podemos hablar de Leonardo Matcur, el representante argentino ante el Fondo Monetario Internacional, que era el jefe de asesores del ministro de Economía y candidato Sergio Massa, pero también seguramente hay dirigentes y segundas líneas que, como dicen hoy desde el masismo, están alineados con la Cámpora y trabajan en algún tipo de acuerdo con Milei. Pero es importante, ¿no?, la discusión que se pone de manifiesto, la tensión, la ruptura, la interna, porque de Pedro y Massa fueron dos de los que tejieron la unidad hasta que duela, dos actores fundamentales, con reuniones en Tigre, con reuniones en Mercedes, que armaron las listas en 2019, que fueron aliados en el gobierno, hasta 2023, cuando Guado de Pedro era candidato, todos lo recordamos, y Massa se lo comió de un bocado, de mala manera, a último momento quedó como candidato a presidente sin interna. Ahí empezó a resquebrajarse la afinidad generacional de la que tanto hablaron la Cámpora y el masismo para explicar esa alianza entre sectores que habían estado muy enfrentados. Y además este cruce, que surge a partir de una nota de Bonelli, columnista de Clarín, que suele expresarse en línea con Massa, este cruce viene también relacionado o se sobreimprime sobre una escena donde Massa y la Cámpora están peleando por un sillón en la Auditoría General de la Nación. Guillermo Michel, hombre clave de Massa, con Juan Ignacio Forlón de la Cámpora. A esas disputas internas, hoy mientras Milei avanza con su plan de una agresividad inédita, le dedica mucho tiempo la dirigencia de lo que fue el Frente de Todos, Unión por la Patria. Venimos también de la semana pasada con el mensaje de Cristina contra José Mayans por la cercanía con Victoria Villarruel, en el medio de la discusión por el pliego del juez federal Ariel Lijo, representante del poder extorsivo de Comodoro Pi, un Lijo que recibe a los senadores en su casa, de todos los partidos, que tiene el apoyo, por supuesto, central de Ricardo Lorenzetti. Algunos piensan ahora que Lijo va a fracasar, que Milei va a fracasar, que le está saliendo mal la apuesta por Lijo al presidente porque dividió al establishment con Lijo, Milei.
algo que no hizo con García Mansilla, que tiene unanimidad en el poder económico. Sin embargo, el hijo genera desconfianzas. Y hay además 5 gobernadores del peronismo que respaldan al hijo. Eso es lo que dice el juez federal, Ariel Lijo. Muchos de esos gobernadores se van a reunir en estas horas en Buenos Aires para definir algún tipo de posición. Uno de esos gobernadores es Gildo Infran, el gobernador de Formosa, que le debe bastante al juez federal Lijo. Gildo Infran estuvo reunido la semana pasada, el mismo día que Cristina tuiteaba contra Mayans. Ese día Infran la fue a visitar a Cristina, había venido Infran para una reunión del PJ nacional en la calle Mateu, después la visitó a Cristina. Cristina muy activa en la discusión por la interlocución con el gobierno. ¿Quién es la cara del peronismo? ¿Quién negocia en nombre del peronismo con el gobierno? ¿Quién discute en todo caso en nombre del peronismo con el gobierno? Otro de los gobernadores es Gerardo Zamora de Santiago del Estero, una de las provincias donde el kirchnerismo tiene todavía hoy los niveles de adhesión más altos a nivel nacional. Muchos son gobernadores de provincias opositoras, de provincias asfixiadas por el ajuste en las transferencias que decide la nación a las provincias, con altos índices de pobreza, pero que negocian, parece en muchos casos, en base a otro tipo de criterios. Por ejemplo, en el caso del hijo, en el caso de la ley bases, en el caso de discusiones que tienen que ver con el país que quiere Milei. ¿Qué consecuencias tiene el sálvese quien pueda en el peronismo, la división, estas tensiones que vemos, que hay que ver hasta dónde llegan, en un peronismo que sigue siendo, por supuesto, la principal fuerza de la oposición? Para entenderlo a veces sirve leer lo que dice, por ejemplo, una consultora financiera ligada a Luis Caputo, que la semana pasada tituló su informe el 30 de agosto, ¿el ruido político puede afectar el carry trade? Es decir, la timba financiera, el negocio que están haciendo algunos con el dólar planchado en la Argentina, este dólar planchado que defiende el presidente Milei. La respuesta la dan ellos mismos en este informe que se difundió la semana pasada. Dada la fragilidad de una oposición que no tiene líderes, dicen, dada la pasividad social, y que al gobierno todavía le quedan un mínimo de dólares para intervenir en la brecha, para seguir planchando el dólar, para quemar reservas que no tiene porque, según Álvarez Agis, ya el Banco Central tiene reservas negativas por 5.500 millones de dólares, pero dado que la oposición está dividida y sin líderes, dado que la sociedad aguanta, y dado que Milei y Caputo siguen quemando reservas para sostener el dólar planchado, la respuesta es: no peligra el carry trade, o sea, podemos seguir ganando con este dólar planchado, lo dicen consultoras financieras ligadas al ministro Caputo. Otro dato quizá tiene que ver con lo mismo, pero mirado desde otro punto de vista, lo que acaba de difundir Domingo Cavallo, que como decíamos estuvo en el Alvear escuchando a su hijo Federico Sturzenegger. Ahí Sturzenegger dijo: yo empecé trabajando en la Mediterránea con Cavallo. Ahí Cavallo escuchó cómo Sturzenegger lo defendía como un prócer, y en este texto un Cavallo que está más optimista, que ve que la recesión encontró su piso y empieza a ver algunos brotes verdes, que ve que la inflación se mantiene a la baja, que los ingresos empiezan lentamente a mejorar. Eso es lo que ve Cavallo. Cavallo dice: no hay que creerle tanto al gobierno cuando dice que no va a levantar el cepo, el control de cambios, hasta 2025 o 2026. No hay que descartar que el gobierno se convenza más pronto que tarde que le conviene adelantar la liberalización y reunificación del mercado cambiario, aún arriesgando un salto devaluatorio. Y dice Cavallo, quizá Milei retome la idea original, un plan de estabilización, la competencia de monedas, para blindar el equilibrio que viene logrando Caputo con el ajuste a los jubilados, con el ajuste a los gobernadores. Cavallo le está aconsejando desde afuera a Milei lo mismo que Sturzenegger desde adentro. La unificación del mercado cambiario y la devaluación debería ser ahora. Dice que no se va a trasladar a precios, lo mismo que piensa Sturzenegger, y dice que al contrario va a marcar el fin de la inflación y va a permitir una reactivación. ¿Por qué tiene que ser ahora y no puede ser en 2025, no puede ser en 2026? Dice Cavallo, porque hay una montaña de deuda en dólares para pagar el año que viene y el 2026. Algo de esto mencionaba yo en mi última nota del Destape en base a los datos de la consultora de Martín Guzmán, Sudamericana Visión. Pero Cavallo también presenta números propios y dice: hay vencimiento de intereses por casi 9.000 millones de dólares en 2025. Y hay vencimientos de capital por casi 20.000 millones de dólares
en 2025. Entonces, como esa deuda, que es para muchos imposible de pagar, presiona al gobierno, si no devalúan antes de que llegue el momento de pagar la deuda, pueden caer en default. Va a ser difícil refinanciarla esa deuda con un riesgo país muy alto, y el riesgo país va a seguir siendo muy alto si Milei no sale del cepo. Bueno, es la contracara del vamos bien, un caballo más optimista, pero que dice es ahora o nunca. Y es lo que dice Sturzenegger dentro del gobierno. Por eso la paradoja de un gobierno frágil que avanza con menos dificultades de lo que se presumía con su plan de exterminio de la actividad económica, de la recesión, como receta para bajar la inflación, como receta para evitar que el crecimiento, la producción demanden dólares para las importaciones, para la producción, recesión como respuesta a todo, y sin embargo Milei avanza sobre una sociedad que tiene los ingresos devastados en muchos casos, con 25 millones de personas bajo la línea de pobreza según el INDEC. Y Milei avanza contra la base de la población, con mensajes para los sectores de alta rentabilidad, incluso contra sus propios votantes. Avanza Milei, que lo creyeron una solución, un salvador. Y el presidente, su gobierno, se beneficia en todo caso para eso de un equilibrio de fuerzas, de una derrota en muchos casos de sus opositores que es previa, de la sociedad opositora que es previa la derrota, de una resignación que es previa, de una entrega en todo caso que es previa, si no nos explica cómo hace Milei para avanzar ya casi 9 meses de gobierno, y que hace incluso preguntar la facilidad que tiene Milei para avanzar si no hubo en algún momento un diagnóstico equivocado, o si ese diagnóstico no está perimido, el diagnóstico que habla de los anticuerpos que tiene la sociedad para enfrentar un plan como el de Milei, que es pura recesión y ajuste, con una dirigencia cuestionada, con una dirigencia comprometida, incluso en muchos casos con el país que quiere Milei, en un mundo donde el ruido manda siempre. Quizá haya que prestar atención a la paciencia social, a lo que sucede en la base de la sociedad. Nunca sabemos cómo la sociedad argentina puede reaccionar, una sociedad cambiante, una sociedad estresada, una sociedad sobreajustada. También quizá prestarle atención al silencio que predomina en una parte de la sociedad que está viendo hoy a Milei con una sinceridad brutal gobernar por y para la casta. Fuera de tiempo. Una mirada propia. Diego Genú.